Hola, gente bonita. Muy buenos días. ¿Cómo amanecen? Espero que estén muy bien, ¿vale? ¿Listos para comer? Así es, para comerse una comidita sabrosa. Así es, palabra de Dios. ¡Divino! Y activar ese espíritu en este día. Así es. Bueno, hoy vamos a estar en Juan capítulo 7 del versículo 12 al 16. Esto es la versión Nueva Traducción Viviente y dice así. Se oían muchas discusiones acerca de él entre la multitud. Unos afirmaban, es un buen hombre, mientras otros decían, no es más que un farsante que engaña a la gente. Pero nadie se atrevía a hablar bien de él en público, por miedo a tener problemas con los líderes judíos. Entonces, en la mitad del festival, Jesús subió al templo y comenzó a enseñar. Los presentes quedaron maravillados al oírlo. Se preguntaban, ¿cómo es que sabe tanto sin haber estudiado? Así que Jesús les dijo, mi mensaje no es mío, sino que proviene de Dios, quien me envió. Amén. Bueno, mira, en el versículo 12 decía que se oían muchas discusiones entre la multitud. Entonces unos decían, oye, es un buen hombre. Otros, no, es que es un farsante que engaña a la gente. Ahora, qué loco, ¿no? Era todo un acontecimiento en aquellos días las obras de Jesús. Claro, es que tenía que ser así, porque Jesús marcó la historia para siempre y aún sigue siendo todo un acontecimiento. Así es. Y para muchos hoy en día es una polémica todo lo referente a la iglesia. Y es que la luz que brilla no se puede ocultar. Así es. Y es así como tú ponías ese ejemplo, ¿no? Y lo vuelvo a decir de que hace mucho tiempo nosotros estábamos realizando redacciones de artículos. Y los artículos que más se leían y que más nos pedían eran los que involucraban a la realeza, ¿no? Siempre un chisme, una broma. Leticia. Ajá, entonces es porque la realeza es la gente que está más expuesta, la gente más vista. Así es. Y así pasa hoy en día todavía con la iglesia. Porque como dice el pastor, o sea, si alguien que no es cristiano hace una locura por ahí sí no dicen, y eso que era budista. Sí, pues. O en el caso de que si fuera maracucho no dicen y eso que era devoto de la chinita. Sí, nadie dice. Y fíjate lo que dice a continuación. Pero nadie se atrevía a hablar bien de él en público por miedo a tener problemas con los líderes judíos. No, bueno, eso pasa hoy en día también. Sí, yo creo que si eso lo hubiesen escrito hoy, quizás hubiesen dicho algo así como que nadie se atrevía a hablar de él bien en público para que nadie se sintiese ofendido. O para no caerle mal a nadie. O para no invadir la creencia de nadie. De pana. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Guara de pana. Mira, es que Jesucristo es el nombre sobre todo nombre. Y por eso las tinieblas atacan tanto al que habla de ese nombre. ¿O por qué crees tú que es más fácil decir, ay, gracias a Dios, que decir gracias a Jesucristo? O gracias a mi Señor Jesucristo, peor. O sea, es loco, pero es que es como un miedito irracional que siente la gente, que uno siente, pues, porque yo lo he sentido también. Y a veces, para no quedar mal, decimos gracias a Dios o decimos Dios, no hablamos de Jesucristo, porque es algo que el mundo espiritual se tambalea cuando tú dices ese nombre y por eso es tan atacado, ¿ves? Amén. Más adelante dice que en la mitad del festival Jesús subió al templo y comenzó a enseñar. ¡Ay, Señor! Los presentes quedaron maravillados al oírlo, imagínate, ahora quién no. Se preguntaban, ¿cómo es que sabe tanto sin haber estudiado? Claro, lo que pasa es que no lo habían visto a Jesús en el instituto bíblico, ¿no? Sí, porque a veces como que, ay, ¿en qué instituto bíblico estudiaste tú así? Eso pasa hoy también. Mira, ¿será que nosotros nos dejamos llevar por los títulos? Mira, una vez yo hice un curso de teología sistemática que estaban promocionando en Enlace, por cierto, yo lo vi, estaba relativamente nuevo en la iglesia, tenía, qué sé yo, 2 años, 1 año y medio. Lo cierto es que yo me hice mi cursito, ¿no? Empecé a ver cada clase y todo. Y bueno, yo me acuerdo que daba un certificado y todo, pero yo ni pendiente con el certificado. O sea, yo lo que estaba era estudiando como por placer, pues me gustaba, quería saber más y todo. Y ni siquiera lo terminé porque es que empezó a ponerse todo como demasiado conceptual, ¿sabes? Y eso hacía que perdiera de vista la esencia verdadera de la palabra. No sé si me entiendes, pero es que espiritualmente hablando yo sentía como si estuviese comiendo un pan ahí todo seco y chancletudo, ¿sabes? Y mi papá no es así, o sea, para nada. Ese no fue el Dios del que me enamoré, ¿sabes? Ojo, y no critico la teología, de hecho, tiene muy buenas herramientas muy bonitas para predicar, para enseñar, pero definitivamente no puede ser el centro de tu conocimiento de Cristo. Porque es que cuando ya crees que puedes encerrar a la persona de Cristo en un concepto, ya ahí estás errado. Es que es bueno adquirir herramientas, esto es una herramienta más,
Pero sin el mecánico, que es el Espíritu Santo, las herramientas son solo posesiones inútiles que sirven para no sé, para adornar la apariencia entre los demás, para que los demás digan, ay, sí, mira, tengo un título, un cuadrito que dice el teólogo Rafael. O sea, ¿de qué me iba a servir? Yo necesitaba dar fruto, ¿sabes? Cuando tienes y dependes del Espíritu Santo, allí sí es bueno ir adquiriendo herramientas, pero nunca quieras hacerte independiente del Espíritu Santo, porque allí es donde está el error. Claro, es que la teología te debería impulsar a tener más bien experiencias vivenciales con Jesús. Así es. Porque de otro modo te conviertes en un fariseo. Así es, tal cual. Y los datos curiosos que se estudian en la Biblia deberían llevarnos a ver las hermosas características de Jesucristo. Sí. Deberían llevarnos a conocer el carácter amoroso del Padre. Y deberían hacernos ver cómo Él se da por completo por nosotros y se mantiene fiel, a pesar de todas nuestras infidelidades para con Él. Así es. Ahora, ¿y cómo no te enamoras así? Aparte, otra cosa que yo veo aquí en estos versículos y que aprovecho para decirles es que ves que no necesitas saberte toda la Biblia para hablar palabra de Dios. Total. Necesitamos es conocer a Cristo, vivirlo en tu vida y por lo tanto así también conocer el corazón del Padre. Claro. Que es buenísimo profundizar en la palabra. Sí, totalmente, súper bueno. Pero debemos profundizar, como decía Rafael, para conocer a Cristo, que es precisamente lo que estamos haciendo aquí en este momento, en este preciso momento, con este desayuno. Así es. Y con todos los desayunos. Porque así como nuestro apóstol Rocco explica, el leer la palabra y ponerla por obra es como una de las alas del avión. Y bueno, la otra ala es la oración. Así es. Que así también es. lo hacemos aquí. Así es, también oramos. Todo tratamos siempre, como nos lo enseña nuestro apóstol Nori, de sustentarlo en oración. Que oye, recibimos y ahí escribimos, recibimos y así hacemos. Y bueno, tratamos de dejarnos llevar por el Espíritu Santo, de ser guiados por el Espíritu. Así es, ¿no? Y que el Espíritu Santo al final es el que sella las palabras de Dios. Amén, así las es. palabras que Dios te dijo. Entonces, para todos es importante, ¿sabes? Hacer las oraciones. No menosprecien la parte de la oración porque ahí el Señor te va a confirmar lo que Él te habló. Así es. Y recuerda que la oración se trata más de escuchar que de hablar. Yo creo que ahí se van a derribar varias estructuras. Bueno, más adelante dice, así que Jesús les dijo, mi mensaje no es mío, sino que proviene de Dios, quien me envió. Entonces, claro, en otras traducciones dice mi doctrina, no viene de mí, viene del Padre que me envió. En este contexto, Jesús se estaba diferenciando del resto de rabinos. O sea, te explico. Durante la fiesta de los tabernáculos, era muy común ver que varios rabinos se colocaban en lugares estratégicos específicos y enseñaban las escrituras así abiertamente. Y muchos de los que estaban allí, porque era todo un acontecimiento, se amontonaban a oírlos. Pero ya en los días de Jesús había una tradición rabínica muy fuerte. Entonces, cuando escuchaban a un rabino, estos siempre daban crédito a sus maestros. O sea, a sus rabinos. O sea, el rabino del rabino del rabino y así. La mamá de la mamá de la mamá. Es como si hoy dijera, es que yo soy de la Carabobo. O yo soy de la UCB. Y eso te diera como un sello distintivo de, mira, es que yo tengo esta autoridad. Y de acuerdo a su maestro, entonces la gente sabía qué doctrina iba a escuchar. Entonces Jesús básicamente lo que está diciendo es, mis estudios lo hice directamente con el Padre. Exactamente. ¿Ves? Jesús era enseñado directamente por el Padre, sin intermediarios. Por eso, Él no encerraba las escrituras en formas, en tradiciones, tampoco en normas. Él mostraba la esencia de las escrituras. Enseñaba el corazón del Padre que inspiró esas escrituras. Y eso marca una diferencia muy grande. Hoy en día, nuestro mejor maestro es el Espíritu Santo. Por eso es que cuando sale todo este tipo de noticias tipo, no, que la versión NBI y la NTV las hicieron los satanistas y tal. Mira, yo sé que es el Espíritu Santo el que nos revela realmente las escrituras, porque todas las versiones tienen errores. Claro, y Él es el que te va a alertar al final de cuentas cuando algo no está bien. Sabes que si algo no está bien escrito o bien traducido o lo pusieron mal intencionalmente, el Espíritu Santo de una vez te va a alertar. Tienes un espíritu y tienes a alguien que te direcciona. Exacto, tenemos un maestro dentro de nosotros. Yo mismo he estudiado mucho con vista a los textos originales y he encontrado muchos errores de traducción. Y sabes que la mayoría de las veces cuando uno estudia a partir o de la Reina Valera o de la Biblia de las Américas. Y tienen errores. Y tú ves entonces las otras también. Tienen algunos errores, otros no. Mira, los errores siempre están como en traducción o en la selección de significados, ¿no? Ya esto es tema de que el hebreo tiene varios significados, el griego también, a veces una misma palabra significa varias cosas. Pero recordemos que cuando, por ejemplo, Casiodoro Reina y Cipriano de Valera, que fueron los que escribieron la traducción esa Reina Valera,
estaban haciendo esta traducción, ellos no estaban en una oficinita ahí sabroso con aire acondicionado y tomando Nestí. Ellos eran perseguidos para matarlos, porque en ese tiempo tenían por ilegal que la gente común tuviera las escrituras en sus manos y las interpretaran en casa junto a sus familiares. Cónchale, y ese más bien era el propósito de Dios con las escrituras. Entonces, ¿qué hacían? Las mantenían escritas solo en latín y solo podían leerlas gente del clero, ¿sí? Interpretarlas también gente del clero. Por ahí hay una versión, por si acaso, porque sí sé que nos escucha mucha gente, hay una interpretación mala que hacen de una escritura, de que la escritura no es de interpretación personal. Y allí hay algo muy profundo que estudiar, porque no se refiere a que no la podemos interpretar cada uno. Ahí hay un error de traducción. Es más, hay un error del corazón de lo que escribió Pedro allí. Entonces, mosca con eso. Bueno, si les interesa saber más, en otra oportunidad les puedo hablar más de eso, pero déjenmelo saber en los comentarios. No, y cuando dices todo esto último, amor, lo de la versión Reina Valera y cómo se escribió, nos hace valorar, ¿no? O sea, me hace pensar en que tenemos que valorar tanto las herramientas que tenemos hoy en día. Así es. Porque hoy podemos descargar la Biblia en el celular, podemos tener todas las versiones que hemos leído aquí, las pueden tener en el celular, tienen acceso a ellas, y a veces no valoramos eso. Sí, entonces ahí no vamos a tener excusas delante del Señor. No vamos a decir, ay no, señores, que no leímos la palabra porque estábamos siendo perseguidos para ser matados. Claro. No, vamos a decir no la leí porque Instagram me llamaba más la atención. No, bueno, triste. Entonces, bueno, volviendo aquí a este último versículo que hablamos, yo veo que Jesús no necesitaba estudiar porque conocía al Padre que había inspirado todas esas escrituras. Exacto. Entonces, que esto también nos sirva de ejemplo para enfocarnos en lo verdadero. Cada vez que veamos un video, que escuchemos estos desayunos, que veamos una clase o que simplemente leamos palabras nosotros a solas, que busquemos en todos esos momentos es un encuentro con Cristo. Exacto. O sea, no veamos como que, ay, bueno, voy a leer Biblia o voy a escuchar Biblia. No, veámoslo, voy a encontrarme con Jesucristo. Así es. Entonces, es como si fueses a la universidad, no para aprender de los libros que te dan los profesores, sino más bien para conocerlos a ellos y lo que te quieren enseñar de sus vidas. Así es. Que bueno, algo que yo digo siempre es que una de las mayores enseñanzas que me dejó la universidad fue de la vida. Y no en los estudios. Es verdad. Que ojo, aprendí muchísimo de salud, que es mi carrera. Aprendí muchísimo de lo teórico. Pero el grueso realmente fue aprender a defenderme en la vida. Fue aprender a conocer los distintos tipos de personas, a tratar con ellos y todo esto. Todo eso fue una gran enseñanza. Total. Pero bueno, yendo al punto que quería decir, es que en vez de buscar conocer más Biblia, busca conocer al autor de la palabra, que es Cristo. Amén. Y bueno, entonces oramos en el nombre de Jesús. Padre, te pedimos que seas tú guiándonos en medio de la palabra. Tú eres el mejor maestro. Tú pusiste dentro de nosotros tu Santo Espíritu, que es el mejor maestro que podemos tener para entender, Señor, las Escrituras, para que se nos abrieran, para no comerla como un pan seco, Señor, y aburrido, sino, Señor, como lo que de verdad es, Señor, como esa sabiduría, esa miel, Señor, que abre nuestros ojos, que rasga velos, que rompe cadenas, Señor, que sana, que libera. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a que cuando vayamos a leerla, o cuando vayamos a un servicio, cuando vayamos a una célula, a una casa de paz, a un tabernáculo, como lo llamemos, Señor, a una reunión de oración, vayamos con la expectativa de ver a Jesús, de verte a ti, Padre, de disfrutarte a ti, de sentir tu abrazo, de sentir tu presencia, Señor, y hacernos uno contigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados, estamos despedidos. No olvides de compartir este desayuno con el que tiene hambre y sed de lo eterno. Y recuerda que la palabra de Dios no es para ninguna denominación específica. Es para los hijos de Dios, los que aman su voz. Eso es todo por hoy. Gracias por escucharnos. Los amamos mucho. Y bueno, nos escuchamos mañana. Les amamos y les bendecimos. Bye. Bye.